¿Qué es la psicología? La psicología literalmente es el estudio del alma, ciencia que estudia el comportamiento humano, sensaciones, percepciones de cómo actúa con el medio ambiente, con él mismo y con otros seres humanos. Es un grupo. Es la manera en cómo se siente y cómo interactúa. La capacidad que la psicología tiene para entender por qué el humano se porta así y entender su carácter, llegar a comprender por qué su carácter es así mediante el estudio de la psicología y la manera en cual pueda llegar a comportarse el ser humano con su ámbito y con otras personas. Las percepciones que tiene el humano sobre él mismo, las personas sobre él mismo. El por qué ella grita mucho, el por qué él es así, él es muy dócil, o el por qué ella se levanta tan tarde, qué acción le llevó a tomar eso. Y con la actitud del análisis que tiene, o sea, la psicología es la actitud del análisis que tiene sobre su conducta, la actividad que hace, el llegar que pueda llegar a sentir, a conocerse como él mismo. Eso es todo. Gracias. Ya les voy a explicar los campos de la psicología. Por primero tenemos la psicología neuropsicológica, también tenemos la psicología sexológica, también tenemos la psicología de la salud clínica y también psicología de marketing y de consumidor, psicología de organizaciones y del trabajo, psicología social, psicología educativa, psicología comunicativa, psicología de pareja y de familia, psicología básica y de experimental. También tenemos la psicología forense, la psicología de la educación y del desarrollo y la psicología de deporte. La psicología como ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales trata de describir y explicar todos los aspectos y pensamientos y de los sentimientos de otras personas. Bueno, las percepciones de las acciones humanas. Por ser una ciencia, la psicología forma una parte de las ciencias humanas y sociales. Y voy a dar unos ejemplos, ¿no? A ver, por ejemplo, puede ser el comportamiento de los organismos individuales e interacción a su ambiente. Bueno, otro puede ser los procesos mentales de los individuos. Otro puede ser también los procesos de la comunicación desde lo individual a lo migracional. Bueno, como dice, la psicología es el estudio científico de la conducta y las experiencias de cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden y conocen a adaptarse al medio ambiente. Seguimos con los métodos de la investigación, los cuales son descriptivo, correlacional y experimental. Método descriptivo es la observación de algún comportamiento que ocurre de manera natural. Esta no interviene en las situaciones, ya que solo registran lo que ocurre. Encontramos ventajas y desventajas. En las ventajas está la espontaneidad y naturalidad del sujeto. Por otro lado, en las desventajas se encuentra que la observación es limitada. Esto quiere decir que puede transgiversarse la naturaleza del comportamiento observado. En otro caso, las observaciones pueden ser sesgadas. Método correlacional. Investiga la relación o correlación entre dos o más variables. Esta se basa en la relación que ocurre naturalmente entre dos variables, como por ejemplo, enfermedad con estrés, amor con confianza, y así un sinnúmero de relaciones. En sus ventajas encontramos que se puede predecir la conducta. Por otro lado, en sus desventajas está que los hallazgos a los que se lleva no son concluyentes con respecto a las relaciones. Método experimental. Es el estudio donde el investigador delibera eventos o circunstancias seleccionadas. Luego mide los efectos de estas manipulaciones en la conducta sucesiva. Existen dos variables,
La independiente y dependiente. Variable independiente es manipulada para probar sus efectos en la variable dependiente. Asimismo, la variable dependiente es medida para probar sus cambios en las manipulaciones de la variable independiente. El desarrollo de la psicología se da en el siglo XVII por el filósofo racionalista francés René Descartes y los empiristas británicos Thomas Hobbes y John Locke, que abordaron el tema. Descartes afirma que el cuerpo humano era como una maquinaria de relojería, pero cada mente o alma era independiente y única. Sostenía que la mente tiene ciertas ideas innatas y cruciales que permiten organizar la experiencia que los individuos tienen del mundo. Hobbes y Locke, por su parte, resaltaron que el papel de la experiencia en el conocimiento humano. Locke creía que toda la información sobre el mundo físico a través de los sentidos y que las ideas correctas pueden y deben ser verificadas con la información sensorial de la que proceden. Otro campo que ha contribuido con el desarrollo de la psicología científica ha sido la fisiología, es decir, el estudio de las funciones de los diversos órganos y sistemas del cuerpo humano. Johannes Müller, filósofo alemán, intentó relacionar la experiencia sensorial con las actividades del sistema nervioso y del entorno físico de los organismos. Gustav Theodor Fechner, filósofo alemán, desarrolló los métodos experimentales para medir la intensidad de las sensaciones y relacionarla con la de los estímulos que lo provocan. Wilhelm Wundt, filósofo alemán, en 1879 fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Alemania, de Leipzig. Formó a estudiantes del mundo entero en la nueva ciencia. Morris y Maisto plantean que varios estudiosos y perspectivas han contribuido a moldear los enfoques de la psicología. La psicología es una ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los individuos, y es una de las disciplinas más fascinantes debido a que intenta explicar los mecanismos mentales y los mayores misterios de la conducta humana. Si eres estudiante de psicología o simplemente quieres saber un poco más acerca de las distintas teorías de la psicología, quédate en este video que a continuación te lo voy a detallar. Como primera teoría psicológica tenemos al psicoanálisis. Esta teoría psicoanalítica trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan al comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan a posteriori a los comportamientos y emociones del individuo. Representantes de esta teoría tenemos a gran Sigmund Freud, muy conocido, y a Carl Gustav Jung. La siguiente teoría es la teoría conductista. Esta teoría se basa en la idea de que el aprendizaje depende del modo en que determinadas conductas quedan reforzadas por estímulos agradables o desagradables. El principal defensor de esta teoría fue Skinner y su teoría del condicionamiento operante. Otros representantes también fueron Watson y Iván Pavlov. La psicología humanista es una corriente psicológica fundada por Abraham Maslow en los años 60 y se basa en la creencia de que el ser humano debe ser considerado como un todo, aceptando que existen diferentes circunstancias o factores que afectan a la salud mental, como los pensamientos, las emociones, los comportamientos sociales, etc. El objeto de estudio de la psicología humanista es el propio ser humano en su contexto más natural. Algunos representantes dentro de esta teoría, Abraham Maslow y la pirámide de Maslow, la jerarquía de necesidades, y Carl Rogers. La teoría a tratar es la teoría cognitiva. La corriente de la psicología encargada de la cognición es la psicología cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente, que tiene que ver con el conocimiento. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que están involucrados en la creación de conocimientos, desde los más simples hasta los más complejos. Los mayores representantes dentro de esta teoría está Jean Piaget
con la teoría del desarrollo cognitivo por etapas. Tenemos a Brunner, que el aprendizaje por descubrimiento, a David Ausubel, el aprendizaje significativo, a Vygotsky, el desarrollo cognitivo mediante la interacción social, a Erik Erikson, la sociedad moldea el desarrollo del ser humano. En la última teoría tenemos la psicología gestáltica. Esta teoría se encarga de observar la mente humana y el comportamiento del ser humano como un todo. Al tratar de dar sentido al mundo que nos rodea, la psicología Gestalt sugiere que no debemos de centrarnos simplemente en cada pequeño componente, sino englobar todo. Representantes de esta teoría gestáltica tenemos a Max Wertheimer, a Kuller, a Kurkowka y a Kurt Lewin.